Revelaciones escalofriantes, 2 horas de historias malditas y embrujadas de pueblos ocultos. La noche caía como un manto de terror sobre la colonia. El viento aullaba, resonando como un lamento eterno. Valeria estaba sola en casa, pero no sentía soledad, había algo más, un presagio pesante que le oprimía el pecho. Mientras preparaba la cena, un crujido sordo proveniente del techo la sacó de su ensimismamiento. Su corazón se detuvo por un segundo. Nunca antes había escuchado eso. Miró hacia arriba, trémula, imaginando sombras moviéndose entre las vigas. Es solo el viento, se decía, pero su mente ya iba más allá, creando historias aterradoras. Lucas estaba en su habitación, sumido en un sueño agitado. Desde que comenzaron los crujidos, una inquietud había hecho nido en su mente. Recordaba cuentos de su abuela sobre la sombra del olvido, un ser que acechaba a los que cargaban con deudas del pasado. Las palabras de su hijo, murmullos ininteligibles en la penumbra, la hicieron estremecerse. ¿Podía ser que esta historia, que parecía un simple juego, ahora se manifestara en su hogar? La idea la horrorizó. Mientras cocinaba, las sombras parecían danzar en las paredes, estirándose y encogiéndose al compás de su frenesí. Los vecinos, que antes parecían confiarle sus secretos, la miraban con ojos sospechosos. Susurros se escurrieron entre las grietas de las ventanas. ¿Qué sabían ellos que ella ignoraba? La tranquilidad se desvanecía, reemplazada por una desconfianza palpable que le llenaba el estómago de nudos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La situación estaba por desbordarse. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Lucas gritó terriblemente desde su habitación. Valeria corrió hacia él, el corazón latiendo como un tambor en sus oídos. Allí estaba él, en estado de trance, sus ojos desorbitados, murmurando palabras en un idioma extraño. La figura oscura que se asomaba por la puerta parecía reírse de sus temores, envolviendo el espacio en un frío glacial. El aire se volvió denso, como si los propios fantasmas de antiguas tragedias abrazaran a la madre y al hijo. Valeria sintió que las paredes se cerraban. Su mente chocaba contra el horror, mientras repasaba una y otra vez la historia de la sombra del olvido. ¿Podría ser que la leyenda cobrase vida justo frente a ella? Cada grito del niño era un puñal en su corazón, una súplica por protección. Las risas distantes de los vecinos se entremezclaban con su desesperación, como si toda la colonia estuviese conspirando a sus espaldas. Valeria se dio cuenta de que no solo luchaba contra un fantasma, luchaba contra un pasado que no podía soltar. Las miradas de los demás ahora llevaban un peso que nunca había sentido antes. ¿Cómo podría luchar contra un horror que se alimentaba de sus miedos? En ese instante, el dilema quedaba claro: el amor que sentía por Lucas era la única luz en un mundo de sombras, y se obligaba a encontrar el camino para enfrentar aquel oscuro secreto que envuelve no solo a su hijo, sino a toda la colonia. La noche no había terminado, al contrario, esto era solo el prólogo de una batalla que había estado hirviendo bajo la superficie, dispuesto a explotar en cualquier momento. Valeria unió todas sus fuerzas para acercarse a Lucas, que seguía en un estado de trance, sus ojos vidriosos reflejaban un miedo inhumano. «Lucas. Despierta», gritó, tocándolo de manera desesperada, como si su contacto pudiera romper la oscura conexión que lo mantenía atrapado. Pero mientras su mano se posaba suavemente sobre su frente, un estremecimiento la recorrió, como si una energía helada la paralizara. El silencio inquietante fue solo interrumpido por el eco de un susurro helado que provenía del fondo de la habitación, formando palabras que parecían arrastrar un eco de agónicos lamentos. Valeria sintió que el aire escaseaba. La sombra retorcida de una figura se dibujó en la puerta, una conexión a lo desconocido que parecía arrastrarla hacia un abismo de terror. La sombra del olvido, recordó, y un nudo se formó en su garganta. Lucas, gritó con furia y amor, como si pudiera rescatarlo de aquel manto oscuro. Un crujido resonó, más fuerte que antes, y Valeria comprendió que tenía que actuar. «En mi voz»,
en mi amor, en nuestra historia no hay lugar para los olvidos, le imploró, aunque estaba aterrorizada por lo que eso significaba. Se inclinó hacia él, sus labios casi tocando su oído. Recuerda nuestro hogar, las risas, los momentos felices. Cada palabra era una súplica cargada de emoción. En su lucha interna, sintió que las sombras se acercaban aún más, susurros cargados de rencor y decepción rozaban su piel como un frío glacial. Pero en ese instante de pura desesperación, Lucas respiró hondo y como un resorte, sus párpados se abrieron de par en par. Mamá, la sombra, murmuró, su voz temblorosa brotando como un susurro en la oscuridad. Valeria sintió un pequeño destello de esperanza. Sí, hijo, vuelve a mí. Dime qué viste. Los ojos de Lucas parpadearon, y en un instante, una claridad inusual iluminó su mirada. Viene por nosotros, por lo que hicimos. Sus palabras se arrastraron como ecos lejanos que traían la certeza de algo grotesco. Valeria entendía que el pasado que había tratado de olvidar se manifestaba a través de las sombras que acechaban en su hogar. Mientras Lucas temblaba, Valeria sintió como el frío se intensificaba a su alrededor y las paredes comenzaban a arrugarse, como piel desgastada por el tiempo y la soledad. Las risas distantes que antes la perseguían se volvieron gritos de horror, llenando el aire con una cacofonía insoportable. Lucas. Aférrate a mí, gritó, mientras una fuerza invisible la empujaba lejos de él. Las sombras tomaron forma, rostros distorsionados aparecieron en la penumbra, cada uno representando un fragmento de un pasado que Valeria había querido enterrar. ¿Por qué volvieron? Dejadnos en paz, se preguntó, sintiendo que su voz se perdía entre los ecos atormentados. El ritmo acelerado de su corazón competía con el estruendo de los vientos fuera de la casa. No podemos quedarnos aquí, debemos salir, dijo, mientras su mente buscaba la puerta, un camino de escape ante la inminente locura. Pero antes de que pudiera llegar a Lucas, la figura oscura se acercó, dibujando una sombra alargada en el suelo. Tu tiempo ha llegado, Valeria. La sombra del olvido nunca olvida, susurró la entidad, provocando que la sangre se le helara. En ese momento, la desesperación la abrazó. ¿Qué debía hacer? La sombra se abalanzó hacia Lucas, y Valeria sintió que todo su ser se partía en dos. Amaba a su hijo, pero el pasado amenazaba con devorarlos. Siguió hacia él, sin poder permitir que la desesperación le ganara. Debían enfrentarse juntos a la oscuridad, antes de que todo se perdiera. Pero mientras su mano alcanzaba a Lucas, una risa sarcástica resonó en la habitación, un eco que prometía un terror aún mayor. ¿Sería este el fin o solo el comienzo de su verdadero descenso a la locura? El rostro de Lucas se tornó blanco mientras le decía, no puedo luchar solo. Las sombras se multiplicaban, y Valeria supo que la batalla apenas comenzaba. Pero lo que no sabía es que un secreto más oscuro de su propia historia estaba a punto de revelarse entonces, en un clímax de terror, la luz se apagó y todo se volvió oscuridad. ¿Cómo superarían esta prueba? ¿Y qué secretos ocultos el pasado de Valeria guardaba, listos para salir a la luz? Un silencio sepulcral invadió la habitación. Valeria sintió que los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos, mezclándose con el eco de la risa acérrima que se desvanecía en la penumbra. El aire se volvió cada vez más denso, y en su pecho, una sensación inexplicable la empujaba a dar un paso atrás. Se aferró a Lucas, anhelando la calidez de su presencia, pero la frialdad de la sombra amenazaba con devorarlos. ¿Qué te hicieron?, murmuró, mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad. Lucas estaba blanquecino, sus labios temblaban, como si cada palabra que saliera de su boca fuera un esfuerzo monumental. La sombra giró, revelando un rostro que Valeria había visto en sus peores pesadillas, una figura conocida pero distorsionada, un reflejo grotesco de su pasado. Vine a reclamar lo que prometiste, susurró la entidad, su voz resonando como un canto de sirena que llamaba a los involucrados en un sufrimiento eterno. Valeria sintió que el aire se helaba a su alrededor. ¿Prometí? No recuerdo nada, gritó, buscando en lo profundo de su memoria vislumbres de promesas no cumplidas. Mientras su voz clamaba, las sombras alrededor de ella danzaban, burlonas, como si disfrutaran del tormento que le infligían. Lucas cerró los ojos, intentando recordar, aferrándose a lo que Valeria le había dicho antes, ¿recuerda? Las risas, los momentos felices. Cada lágrima que brotaba de sus ojos parecía ser un eco de su sufrimiento, una puerta que se abría a las memorias olvidadas. Mamá, nosotros, hicimos algo,
y ella no perdonará. Valeria sintió que se le atravesaba un rayo de comprensión. La sombra del olvido no era solo una criatura del abismo, era la manifestación de su dolor, un recordatorio de lo que había dejado atrás. Su mente se llenó rápidamente de recuerdos reprimidos, cada uno más doloroso que el anterior. Ella había hecho un pacto antaño, una elección que había llevado a la tragedia. No. No puedo perderte de nuevo, gritó, apretando la mano de Lucas con más fuerza. Pero la sombra, como una tormenta, comenzó a estallar a su alrededor. Las paredes vibraron, y los ecos de voces perdidas llenaron el espacio, relatos de vidas que habían quedado atrapadas en ese ciclo incesante de dolor. La figura oscura se acercó más, una marea visceral que parecía engullir todo a su paso. He venido por ti, Valeria. Tienes que recordar lo que te prometí. Los hechos que te llevaron a desear olvidar. A medida que las palabras de la sombra resonaban en sus oídos, Valeria sintió que una opresión la abrumaba. Su propia historia la miraba de frente, y no podía huir. El pasado se revelaba ante ella como una pesadilla viviente. «Deja que todo termine», exclamó, notando cómo el sonido de su voz se confundía con los lamentos de las almas atormentadas que la rodeaban. Fue entonces cuando, en un instante, se dio cuenta de que su hijo no solo era una víctima, era un vínculo a su propia redención. Lucas dijo, aferrándose a su mirada. «No estoy lista para rendirme. Lucharemos juntas». Las sombras comenzaron a retirarse, pero Valeria sabía que esto era solo temporal. «Si quieres lo que prometí, tendrás que enfrentarlo conmigo», desafió a la sombra, sintiendo como su voz adquiría un tono de desafío. Con esas palabras, la habitación comenzó a transformarse. La oscuridad se cobró desconfianza, y la figura del pasado hizo una pausa, sorprendida por la audacia de Valeria. «El juego no ha terminado, Valeria», dijo la sombra, mientras pequeñas llamas rojas comenzaban a brillar en su interior. Valeria y Lucas, desbordando valentía, decidieron enfrentarse a su oscuro destino, pero un sentimiento de que algo mucho más siniestro e inevitable se aproximaba les heló la sangre. Sabía que el verdadero monstruo aún aguardaba, en las sombras, listo para arrebatarles la esperanza. Así que, con temor y determinación, Valeria dio el primer paso hacia la confrontación, sin saber que el verdadero horror estaba a punto de revelarse, una traición difícil de imaginar que cambiaría todo lo que creía saber. «¿Qué más podrías ocultar, madre?», le susurró Lucas, mientras la sombra se reía, dejando caer la última pieza del rompecabezas. La oscuridad no era solo un enemigo, era un espejo que reflejaba cada decisión, cada momento. Y Valeria temió que, para salir de esta pesadilla, tendría que conocer no solo el dolor del pasado, sino también el secreto que, de ser revelado, podría acabar con ellos para siempre. El aire se tornó aún más espeso, como si lo que quedaba de luz se drenara poco a poco. Valeria sintió un escalofrío que recorrió su columna. Las llamas rojas en el interior de la sombra vibraban, pulsando al ritmo de un corazón oscuro y antiguo. Era una luz inquietante que iluminaba retazos de memorias, fragmentos olvidados que se agolpaban en su mente, empujándola hacia el precipicio del temor. «Lo que ocultas es tu mayor debilidad», se burló la sombra, mientras su forma se retorcía y distorsionaba como un humo denso. «No solo debes recordar, debes aceptar». «¿Aceptar qué?», Valeria preguntó, la voz apenas un susurro. Lucas la miró, sus ojos llenos de confusión y miedo. «Todo», respondió la entidad, acercándose, su aliento frío como el invierno. Las llamas danzaban, proyectando figuras que se retorcían en las paredes. Valeria vio visiones de su infancia, risas que se transformaron en gritos y sonrisas en lágrimas. Un ecosistema de dolor, un pasado que había tratado de enterrar. Recuerdos perdidos. Decisiones que marcan. Promesas rotas, continuó la figura, con una risa que resonaba como un eco de su propia historia. Eres lo que hidraste en tu mente. Lo que guardaste bajo la superficie. Lucas dejó escapar un pequeño gemido. «Mamá, ¿qué es lo que no me has contado?». Su voz temblaba de angustia y efímera esperanza. «Cállate». Valeria gritó, sintiendo que su propio mundo se desplomaba. La sombra reía. Las llamas se hacían más intensas, casi devoradoras. Rasgaban el velo de la verdad. «Ellos vendrán, madre», anunció la sombra, «me has alimentado con tus miedos. Y cuando esto termine, serán ellos quienes vengan a buscarte».
Valeria sintió que el suelo temblaba. La figura comenzaba a tomar forma humana, recordándole a alguien que había querido. ¿Cómo puedes ser tú?, preguntó, su voz quebrada. Las respuestas que había eludido durante tanto tiempo la estaban asfixiando. Una serie de imágenes flotaron ante ella, una habitación, el gris de las paredes, un eco de risas, un objeto brillante que se convirtió en su perdición. No puede ser, no, no era mi culpa, suplicó. Siempre lo ha sido, respondió la sombra, con un tono de voz trémulo, casi maternal. Ahora debes decidir qué camino tomar. Valeria miró a Lucas. No podemos dejarnos vencer, afirmó con determinación, aunque sabía que cada decisión la acercaba más al oscuro secreto que había escondido. Las llamas rojas se expandieron, y en la penumbra empezaron a emerger figuras espectrales, rostros que le eran familiares pero distorsionados por el tiempo y el sufrimiento. Eran sus propias elecciones, sus viejos amigos, y seres amados que había perdido por culpa de su ignorancia. Después de todo el sufrimiento, ¿me pides más?, gritó, su voz ahogada en la tormenta de recuerdos. Valeria, ellos necesitan justicia, dijo la sombra, mientras el aire comenzaba a vibrar con una energía ominosa. Nadie saldrá ileso de esto. ¿Qué quieres de mí? Valeria se encontró de pie, temblando, con una furia que comenzaba a vitorear al miedo. Tu sacrificio, murmuró la sombra, y de repente la habitación vibró de tal manera que la luz apenas podía escapar de las sombras que atrapaban cada rincón. No, no voy a permitirlo, dijo Valeria, y, con un grito, se abalanzó hacia la sombra, sintiendo como una ola de oscuridad crecía a su alrededor, devorando todo a su paso. De repente, una figura se deslizó entre las llamas. «Mamá». «Ten cuidado», gritó Lucas, pero era demasiado tarde. La sombra se abalanzó sobre Valeria, arrastrándola hacia el vacío, mientras el eco de su risa resonaba en su interior. La oscuridad se tragó la habitación, y con un último estallido de luz, Valeria comprendió que estaba a punto de hacer un acto que cambiaría no solo su vida, sino la de Lucas para siempre. El pánico se desbordó cuando una pregunta inquietante llenó el aire: ¿qué secretos estás dispuesta a revelar para salvar a tu hijo? Un susurro malévolo respondió, burlándose de su desesperación. Ya no hay vuelta atrás. La oscuridad era un abismo indiferente, y Valeria sintió como su ser se desvanecía en el fondo de su desesperación. La risa de la sombra se entrelazaba con los ecos de su infancia, cubriendo su mente con un manto de confusión y terror. De repente, las llamas estallaron una vez más, revelando rostros familiares que se retorcían en el horror, rostros que deberían estar en paz. «Lucas», murmuró, extendiendo una mano hacia su hijo, pero la distancia se sentía infinita. Cada vez que intentaba alcanzarlo, la sombra restablecía la separación, como un cruel juego. Entonces, una imagen gloriosa surgió brevemente de las llamas, su familia unida, risas sin miedo. Pero esa visión fue aplastada por un golpe de dolor. Su marido, atrapado en su recuerdo, la miró con reproche. «¿Por qué te has olvidado de nosotros?», preguntó, y su voz sonó como un trueno en el pecho de Valeria. La desesperación se apoderó de ella. «No me olvidé. Hice lo que supe. Lo que pude». Pero sus palabras parecían perderse, ahogándose en la risa burlona de la sombra. «Te has encerrado en tu propia prisión», dijo el ente, transformándose en algo más reconocible, y por un instante, la figura de su marido se manifestó con piel y hueso. Casi podía tocarlo, pero el estremecimiento de su esencia la hacía retroceder. ¿De verdad creías que podrías esquivar la verdad por tanto tiempo? La habitación comenzó a temblar, los tablones del suelo crujían como si sintieran su creciente agonía. Valeria no quería recordar, quería escapar, pero los recuerdos eran dardos afilados que la penetraban. Las risas de Lucas ahora se convertían en llantos apagados, vibrando en su mente, resonando en sus oídos. «Basta», gritó, apretando los dientes, su corazón palpitaba salvajemente. De repente, una idea brilló como un rayo en medio de la tormenta. ¿Y si ella podía reconciliarse con su pasado? ¿Y si su sacrificio no tenía que ser una traición, sino una liberación? Lucas se volvió hacia él, tratando de concentrar su mente en el momento presente. «Debo aceptar lo que soy, lo que hemos perdido». La sombra se detuvo, como si la sorpresa la había paralizado, el silencio llenó el aire pesado. Un destello de luz se filtró desde donde la oscuridad parecía más densa. «Eso es».
Lucharás contra tu propia esencia, murmuró la sombra, la sonrisa torcida desvaneciendo su figura momentáneamente. Pero ten cuidado, Valeria, porque liberar a otros podría sellar tu destino. Con cada palabra, el aire se volvió más denso, como si las sombras que la rodeaban comenzaran a vibrar deseando capturar los fragmentos de su alma. ¿Te atreverías a dar tu vida por la verdad?, preguntó, amenazante. Valeria sintió como si estuviera atada entre dos mundos, el de sus arrepentimientos y el de sus deseos. En su interior chisporroteaba una nueva energía, una que juró nunca más permitir que ese oscuro eco dominara su vida. Estás equivocada, dijo, sintiendo la rabia resurgir cuando se enfrentó a la sombra. No puedo ocultar mi verdad. Lo acepto. Estoy dispuesta a liberar a Lucas, aunque eso signifique sacrificarme. Se llenó de determinación. Pero, de pronto, las llamas estallaron en un aluvión de dolor y furia. La figura de su marido se desvaneció, dejándola sola en un mar de sombras que giraban a su alrededor, ahora acechando con ansias. Valeria se sintió fatalmente impulsada hacia el centro del caos, el clamor de su sacrificio resonando a través de la negrura. La risa de la sombra se convirtió en un alarido ensordecedor. ¿Qué otras verdades descubrirás, Valeria? Las sombras tienen voz, y todo lo que crees saber es solo el comienzo. De repente, un grito resonó, un eco distante que cortó el aire. Mamá, no te vayas. Y Valeria comprendió que el tiempo se le escapaba, tenía que actuar, o perdería a su hijo para siempre. Pero, ¿qué verdad estaba dispuesta a enfrentar? ¿Lo que había escondido en el rincón más oscuro de su alma? La oscuridad latía con fuerza, a la espera de su decisión, mientras las sombras comenzaban a danzar frenéticamente a su alrededor, susurrando secretos prohibidos y penosos. El destino estaba cerca, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Mamá, por favor. La vulnerabilidad en la voz de Lucas se hizo la melodía de una advertencia que la atormentaba. Sin mirar atrás, un nuevo grito de batalla se formó en su garganta, pero en el corazón de la oscuridad, la sombra guardaba, sedienta de la verdad. Valeria, el verdadero horror apenas comienza. El crujido de la madera bajo sus pies resonó en el silencio opresor, y Valeria sintió como el sudor helado comenzaba a brotar en su frente. La risa de la sombra parecía rodearla, susurrando secretos que solo ella podía escuchar. ¿Qué verdad quieres liberar? ¿O acaso temes confrontar tus propios demonios? Las palabras flotaban en el aire, pesadas y amenazantes. La figura de Lucas continuaba perdiéndose en la negrura, su voz un eco distante que se retorcía en el fondo de la mente de Valeria. Mamá, no te vayas. Se esforzó por recordar su rostro, la forma en que sonreía, pero la sombra absorbía esos recuerdos, distorsionándolos, convirtiéndolos en imágenes grotescas llenas de angustia. Debo ser fuerte, se exigió a sí misma, mientras las sombras las envolvían más y más. El calor de las llamas desaparecía, dejando solo un frío parálisis que calaba hasta los huesos. Con cada latido de su corazón, la desesperación se transformaba en rabia, cada golpe de su pecho parecía desafiar a la oscuridad que amenazaba con devorarla. Tomó aire, sintiendo el peso de sus decisiones mientras se enfrentaba a la vorágine que giraba alrededor. Si liberar a Lucas significa enfrentar mi pasado, lo haré. Cada palabra resonaba como un pacto, una promesa hecha en lo más profundo de su ser. La sombra se atrajó, condensándose hasta formar un contorno humano. Entonces, prepárate. Revelaciones vienen acompañadas de sacrificios. La voz surgió como un susurro eufórico, una mezcla de burla y advertencia. Las llamas comenzaron a danzar nuevamente, esta vez perfilando un camino retorcido que conducía a un recuerdo profundo. Valeria vio destellos de su familia, de la alegría desbordante en su hogar. Pero la imagen se oscurecía rápidamente, su luz eclipsada por sombras corrosivas. La risa se transformó en llantos, y la visión se desvanecía en horribles gritos que rasguñaban su espíritu. No. Eso no fue así, gritó, cerrando los ojos para protegerse de los recuerdos malditos, pero era inútil. Cada vez que intentaba olvidar, cada memoria venía a arrastrarla hacia el abismo. Las imágenes se superponían, el día del accidente, el grito desgarrador, y luego la soledad, esa soledad que se había vuelto su compañera. Libera a Lucas, se instó, pero las palabras parecían traicionarla, como si la sombra jugaran con su resolución. La verdad necesita ser liberada, le urgió el ente, su rostro ahora mezclado con el de su marido,
una burla espantosa del amor que una vez compartieron. ¿Qué matices quieres explorar? ¿La culpa, la traición, o la esperanza que has enterrado? ¿Y si al enfrentarte a tu sacrificio, lo peor de ti emerge? La sombra tomó una forma más amenazante, acercándose, susurrando detalles dolorosos que Valeria había querido olvidar. Se dio cuenta de que debía luchar no solo por Lucas, sino también por ella misma. Yo soy más fuerte que esto, aseguró, mientras una chispa de determinación iluminaba su interior. El miedo y la tristeza querían aplastarla, pero su amor por Lucas ardía con una intensidad casi palpable. Sin embargo, en ese momento de lucidez, comprendió que el precio de esta confrontación podría ser devastador. «Dame la verdad», gritó, su voz resonando con una ferocidad que nunca había conocido. Las sombras comenzaron a girar violentamente, creando un torbellino de oscuridad a su alrededor. «¿Estás lista para saber lo que has olvidado?». La pregunta se deslizó como veneno en su mente. Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador resonó entre las llamas. «Mamá». Era Lucas, más cercano y más real que nunca. Pero la presencia de la sombra se volvía insoportable, su risa burlesca ahora un eco de su propia desesperación. La locura parecía acercarse, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Las llamas se alzaron con un nuevo ímpetu, y Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies al tiempo que la sombra se reía de su valentía. ¿Harás lo necesario? ¿O caerás en la desesperación? Con el corazón a 1000 por hora, Valeria comprendió que había llegado el momento de desvelar el verdadero horror de su vida. La revelación acechaba, y sus decisiones pronto podrían llevarla a su última batalla. ¿Qué estás dispuesta a perder, Valeria?, preguntó el ente, su voz ahora una presión en sus oídos. La oscuridad vibraba con expectativas, pero en su pecho latía la esperanza. El eco del grito de Lucas resonó de nuevo. La oscuridad y la verdad estaban a un paso de distancia. Pero, ¿qué sombras estaría dispuesta a enfrentar para liberarlo? La pregunta flotó en el aire, pesada y amenazante, mientras las llamas iluminaban un camino insospechado hacia lo desconocido. El viento aullaba por las rendijas de la antigua cabaña, y Valeria sintió como el frío palpaba su piel como si quisiera penetrar en su misma alma. La sombra emitía una risa cacofónica que reverberaba en cada rincón, burlándose de su temor. ¿Qué vas a hacer ahora? Las respuestas están tan cerca, y tan lejos, dijo, su tono cambiado, más amenazante que nunca. Valeria respiró hondo, aferrándose a la idea de Lucas, esa chispa de luz que se negaba a morir en su corazón. La imagen de su hijo, clavada en su mente, era lo único que la mantenía en la lucha. Con cada segundo que pasaba, la sombra se tornaba más sólida, susurrándole al oído los secretos que había anhelado olvidar. Una madre sabe la verdad, pero es esa misma verdad la que consume, murmuró la sombra, ahora más cerca de ella. Las llamas danzaban como serpientes, dibujando contornos de rostros de su pasado en las paredes de la cabaña. Valeria veía a su esposo, a sus amigos, los que habían desaparecido en el eco del tiempo. Los olvidados son los que regresan para atormentarte, dijo la figura oscura, acercándose más, con una sonrisa siniestra. Cierra la boca, gritó Valeria, el miedo en su pecho convirtiéndose en ira. Tenía que zafarse de esa pesadilla, entender la verdad antes de que la sombra pudiera comerse su esencia. ¿Qué es lo que sabe mi corazón que he negado?, preguntó con la voz temblorosa. ¿Que tú los perdiste, que tú realmente te crees inocente? La sombra se transformó, su rostro ahora una mueca de dolor y reproche, una parodia de lo que una vez amó. ¿Por qué no lo preparaste? ¿Por qué no lo salvaste? Valeria se sacudió, como si la estuvieran estrangulando. El eco del accidente la golpeó con fuerza, recordándole cada error, cada falla. Pero esa carga no podía ser solo suya. ¿Y si no era mi culpa? ¿Y si sus palabras se desvanecieron, tragadas por la incomodidad del recuerdo? ¿Y si tu amor no fue suficiente? La sombra se encarnó en un ser más oscuro, sus ojos centelleando con rencor. Una madre que no actúa, un corazón que no protege. ¿Qué valor tiene eso? La risa resonó nuevamente, burlándose de sus dudas. Con el alma desgarrada, Valeria miró hacia las llamas ardientes, como si en ellas pudiera encontrar la respuesta. Necesitaba responder a esos ecos, necesitaba liberarse de la culpa que tanto la acosaba. No voy a dejar que esto destruya a Lucas, a mí, y yo.
La furia creció dentro de ella, como un fuego avivado por el viento helado. La sombra titubeó, como si cada palabra de Valeria golpeara su esencia. ¿Te atreves a mirar la verdad? ¿A ver el monstruo que habita en tu interior? Y antes de que Valeria pudiera contestar, el suelo tembló nuevamente, amplificando la presión que sentía en su corazón. «Mamá». Era Lucas. La voz resonaba, no desde la oscuridad, sino justo detrás de ella. Girándose lentamente, Valeria se encontró con la silueta del niño. Su rostro era una mezcla de miedo y esperanza, y sus ojos reflejaban el rescate que Valeria tan desesperadamente necesitaba. «No me dejes. Sálvame, por favor». Las llamas aumentaron en intensidad, iluminando el miedo en los ojos de Lucas. «El tiempo se agota, Valeria. El sacrificio debe hacerse ahora», dijo la sombra, su voz resonando como un tambor. Valeria sintió el pulso de su corazón como un tambor sonoro en sus oídos. La decisión era inminente, un abismo de caos le rodeaba. ¿Liberar a su hijo implicaba enfrentarse a lo que temía? Los ecos de su dolor resbalaban por su mente como un río desbordante. ¿No puede ser así? Con un lastre de desesperación y amor, Valeria dio un paso al frente, lista para enfrentar no solo lo que había perdido, sino también el monstruo que había alimentado. La sombra sonrió, anticipando la confrontación. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar? ¿Tu alma? El grito de Lucas volvió a atravesar el aire, profundo y desgarrador. Valeria se dio cuenta de que la verdad podría salir a la superficie, pero su vida tal como la conocía jamás volvería a ser la misma. «¿Estás lista?», susurró la sombra, pero su eco se apreció más allá de su propia voz. La verdad pulsaba con fuerza a su alrededor, y la sombra soltó una risa escalofriante nuevamente. Todo temblaba. Las sombras se agitaban con poder, y Valeria supo que el momento crucial había llegado. Ella enfrentaría la oscuridad, o la perdería para siempre a él. Lucas, la fragilidad de su voz se transformó en un grito de esperanza en medio del horror. Pero, ¿cuál sería el sacrificio que tendría que hacer para salvarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire, añadiendo un peso insoportable a su corazón. La calma antes de la tormenta acechaba más cerca, preparándola para el enfrentamiento que marcaría su destino. Valeria sintió como el aire se volvía denso y espeso, como una neblina que se cernía sobre su mente, dificultando cada pensamiento. «¿Qué significa realmente el sacrificio?», murmuró, más para sí misma que para la sombra. Las llamas lanzaban destellos sobre su piel, como si quisieran advertirle de lo que estaba por venir. Pero su deseo de proteger a Lucas la empujaba, atrapada entre la desesperación y la determinación. «No lo sabes aún», dijo la sombra, ahora resonando en todo el espacio como un eco de su propia culpa. «Todo lo que amas requiere un precio. ¿Cuánto valen tus recuerdos? ¿Y tu amor?». Los ojos de Lucas brillaban, llenos de la frágil pureza de un niño que no entendía la magnitud de la batalla. «Mamá, ¿no? No dejes que te atrape», suplicó, y su voz tembló, como si cada palabra fuera una piedra arrojada en un lago oscuro. Valeria se sintió desgarrarse por la angustia de su hijo. «Yo te salvaré», gritó, su voz resonando entre las paredes que parecían cerrarse cada vez más. Fue en ese momento que comprendió que la sombra no residía únicamente en su alrededor, sino dentro de ella, alimentándose de sus inseguridades y temores. La sombra dio un paso adelante, la risa ahora un murmullo bajo y tenue. «¿Salvarlo? ¿A costa de qué? Tú eres la que no ha podido dejar ir. La que se aferra a lo que no puede volver. Tú te has convertido en una prisionera de tu propia oscuridad». «Cállate. No puedes decirme eso. Soy su madre, y haré lo que haga falta», replicó Valeria, el fuego en su interior ardiendo sin control. Tenía que luchar, no solo contra la sombra, sino también contra su propia culpa. El suelo tembló una vez más y, en un instante, las llamas se apagaron, dejando la cabaña inmersa en una oscuridad aterradora. En esa penumbra, una visión apareció. Un remolino de recuerdos, el accidente, la risa de Lucas, su esposa a su lado, los momentos felices arrasados por la tragedia. Valeria se sintió asfixiar, cada imagen un cuchillo más que se clava en su alma. «Mamá, ayúdame», volvió a gritar Lucas, mientras la oscuridad parecía expandirse aún más, un monstruo que se alimentaba del dolor acumulado en el corazón de Valeria. «Lo siento, Lucas, lo siento tanto».
Las palabras salieron de su boca como un susurro, y con cada pronunciamiento, la sombra retorcía su forma, ganando fuerza. Se dio cuenta de que sus disculpas y su dolor no podrían comprar la salvación de su hijo. Todo lo que había hecho, cada lágrima, cada noche de insomnio, no eran suficientes. Solo queda una salida, dijo la sombra, su voz desdibujada entre los ecos de la cabaña. Entregar lo que más atesoras. Valeria perdió el aliento, sintiendo el horror de su implicación. ¿Su amor? ¿Su alma? Tan alto sería el precio, pensó. Pero no había tiempo para dudar. Lucas le necesitaba. Estoy lista, dijo, cada palabra un sacrificio de su ser. Toma lo que quieras, pero suéltalo. La sombra sonrió, satisfecha, mientras la atmósfera se intensificaba. Y, con un grito ensordecedor, el suelo se partió, revelando una oscuridad más profunda, un abismo que reflejaba su peor temor. ¿Estás dispuesta a caer en el vacío?, preguntó la sombra, mientras el eco de sus palabras hacía eco en cada rincón y las paredes temblaban por la intensidad del momento. Valeria observó a Lucas, él también atrapado en el terror de lo desconocido, pero su amor ardía más allá del temor. Sí, estoy lista, repitió, su voz sonando más firme. Pero en el momento en que dio un paso hacia el abismo, el tiempo se detuvo. Se sintió como un mar en calma afectado por una tormenta. La sombra se rió abiertamente, la risa retumbando en los muros de la cabaña. ¿Qué pasará si no regresas, Valeria? ¿Qué quedará de ti? La incertidumbre la bañó con frialdad, y antes de poder responder, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Era Lucas, su voz una mezcla de miedo y desesperación. El sonido resonaba en su mente como un eco de advertencia. Valeria se encontró al borde del abismo, sabiendo que su elección definiría no solo el destino de Lucas, sino también su propia vida. ¿Estás lista para perderlo todo? La sombra insistió, ganando fuerza. La cabaña tembló una vez más, y Valeria, con el corazón acelerado, sintió que cada segundo se convertía en un estado de emergencia. Era un eterno juego de terror, donde la salida parecía tan lejana como un sueño. ¿Podría perder a su hijo para salvarlo, desprendiéndose de su esencia? El destino la esperaba en la oscuridad, con un sacrificio aún por decidir. Y mientras la oscuridad la abrazaba, el próximo movimiento definiría su vida. Valeria sintió que el abismo la miraba de vuelta, mientras un sudor gélido comenzaba a recorrer su espalda. Podía ver la desesperación en los ojos de Lucas, reflejando su propia lucha interna. El eco del grito de su hijo resonaba en su mente como un tambor, marcando el compás del terror que la rodeaba. El aire en la cabaña se volvió irrespirable, el silencio estaba cargado de promesas ominosas, como un pacto siniestro que se forjaba en las sombras. ¿Por qué no regresas, Valeria? La voz de la sombra se volvió un susurro suave, casi seductor. ¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar por él? La idea de perderse a sí misma, de caer en la negrura sin esperanza de volver, le apretó el corazón. Cada latido traía consigo la imagen de Lucas, jugando en el parque, riendo. No puedo dejarlo, se repetía, como un mantra. Pero la sombra conocía sus debilidades, sus miedos más profundos. El suelo crujió, los tablones de madera parecían gritar, como si la cabaña misma advirtiera del peligro inminente. Valeria sintió como el abismo, lleno de promesas oscuras, la llamaba. Pero en el instante justo, una ráfaga de luz traspasó la penumbra, iluminando un rincón de la habitación. Las llamas de antes regresaron, haciendo bailar las sombras de manera frenética. «Lucas», gritó ella. Pero su voz se perdió en la oscuridad, de vuelta sin respuesta. La sombra se acercó más, su risa se había transformado en un alarido escalofriante, resonando como un canto de sirena en medio de una tormenta. «Lo siento, Valeria, pero ya es tarde para ti. Tu amor no es suficiente para salvarlo. Pero, tal vez, tu sacrificio, sí lo sea». «No». Valeria forcejeó con la fuerza del horror. Necesitaba encontrar una salida. Sus manos temblaban mientras buscaban un apoyo, cualquier cosa que la mantuviera en la realidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que en el fondo del abismo, no solo había oscuridad, sino también un destello de algo más, recuerdos de alegría, risas compartidas, momentos que no quería perder. «Estoy dispuesta, lo haré», gritó, adhiriéndose a la última chispa de valor que le quedaba.
La sombra pareció detenerse, su sonrisa se congeló, como si no esperara esa respuesta. Entonces ven, dijo, ahora más persuasiva. La eslabra dio un paso hacia adelante, abriendo un portal negro, donde los ecos de Lucas seguían llamándola. El abismo susurraba tentador. Solo cruza, y él será tuyo para siempre. Necesito saber que no lo perderé, murmuró Valeria, con el corazón desbocado, sintiendo que la desesperación la consumía. La sombra soltó una risa sardónica. Tu amor no es garantía de vida. Solo una ilusión que te empuja al abismo. Pero la elección es tuya. El aire se llenó de una energía palpable, el límite entre el bien y el mal difuminándose. Sin más oportunidades, Valeria decidió dar un paso adelante, acercándose al borde. Pero antes de que pudiera caer en la oscuridad, unas manos pequeñas aparecieron de entre las sombras, sujetándola. Mamá, la voz de Lucas se alzó con un tono feroz, lleno de claridad. No. Valeria, sorprendida, inclinó su cabeza hacia él. En sus ojos vio una luz brillante, una esperanza incluso en la calamidad. Mamá, no tenemos que hacerlo. Hay otra forma. No te dejes llevar por lo que quieren que elijas, regresemos a nuestras memorias, a nuestra luz. La sombra se volvió a reír, esta vez hiriendo como cuchillos. ¿Realmente crees que puedes escapar? Las sombras siempre encontrarán el modo. No hay salvación en los recuerdos vacíos, dijo, como un faro oscuro. Lucas, con sus ojos sinceros, llevó a Valeria hacia atrás. No estamos perdidos. Siempre hay una salida. El suelo comenzó a temblar de nuevo, y el caos le robó los sentidos. La cabaña se retorcía, las llamas devorando la oscuridad a su alrededor, creando un desorden que parecía tragar todo lo que querían. Valeria miró a su hijo, consciente de que el tiempo se había agotado. Si ella no decidía pronto, todo se perdería. La sombra ahora se cernía, ocupando cada rincón, esperando su respuesta. Las fuerzas del abismo amenazaban con caer sobre ellos. ¿Sería suficiente su amor para encontrar una forma de vencer a la sombra? ¿O tendría que sacrificar todo lo que había conocido para salvar a Lucas? Un nuevo grito resonó en la oscuridad, y con cada pulso de su corazón, Valeria supo que el momento de decidir estaba sobre ellos. ¿Qué camino seguirás, Valeria? La sombra la retó. ¿Nuevos recuerdos o un amor perdido que ya nunca existió? Con el abismo listo para engullirla, la elección estaba pintada en el aire viciado. A cada segundo, la tensión crecía, y una pregunta permanecía en el aire, como una sombra palpable. ¿Podría la luz del amor vencer a la oscuridad del sacrificio, o ya era demasiado tarde para redimirse? Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, el calor del amor por Lucas en su corazón y el frío del abismo que amenazaba con devorarlos a ambos. Miró a su hijo, sus ojos reflejaban tanto miedo como esperanza. Lucas, no te preocupes. Vamos a salir de esto juntos, le dijo con voz temblorosa pero decidida, mientras la sombra arremetía, susurrándole al oído dudas que nunca había querido enfrentar. La sombra se acercó, tomando una forma confusa entre olas de oscuridad y chispas de luz. ¿Qué decidirás, Valeria? Este momento definirá tu destino. Deberás dejarlo todo atrás, o perderás a tu hijo para siempre. Las palabras eran como dagas, hiriéndola profundamente. No voy a dejar que el miedo decida por mí, declaró Valeria, su voz resonando con un nuevo fervor. Con cada frase que pronunciaba, sentía como el peso del pasado se levantaba, aunque el eco de viejos errores intentaba arrastrarla de regreso. Recordó las risas, el amor incondicional. No soy solo lo que he perdido. Soy lo que elijo ser ahora. Con el aliento suspendido en el aire, la sombra pareció confundirse, titubeando. No puedes escapar de tu verdad, Valeria, clamó, y con un gesto de su mano, múltiples figuras aparecieron a su alrededor. Eran las manifestaciones de su pasado, rostros de personas amadas, familiares, perdidos, cada uno reflejando su dolor y culpa. Mira lo que has creado. El nudo se formó en su garganta. Pero el mirador de Lucas, concentrado y lleno de luz, la trajo de vuelta. Mamá, tú puedes. Solo recuerda lo que te hace fuerte. Estamos juntos. Su súplica la despertó de su tormento. Las sombras la rodeaban, pero su amor por Lucas brillaba más intensamente.
Es cierto, dijo Valeria, su voz resonando con coraje. El sacrificio no tiene que ser la pérdida de mi ser. Puede ser un nuevo comienzo. Con esas palabras, un calor comenzó a surgir desde su interior, una fuerza que se transformó en luz. Poco a poco, el miedo fue disipándose, e incluso las sombras comenzaron a temblar ante su determinación. ¿Basta? No te lo permitiré, gritó la sombra, su forma oscureciéndose, intentando enturbiar el ímpetu de Valeria. Pero ella ya no temía. Con la misma pasión que había luchado por sus seres queridos, asumió su rol de madre y enfrentó su propia historia. Con su hijo a su lado, ella se encontraba preparada para resolver el dolor y redimir el pasado. Así que esto es lo que haré. Con un profundo suspiro, lanzó las manos hacia la sombra, abriendo las puertas de su corazón a toda la luz que lo había amado. Te libero. Me libero de este miedo. Hoy no dejaré que el pasado me condicione. Las llamas revivieron, no como símbolos de destrucción, sino como balas de amor que envolvían a Lucas y a ella. La sala comenzó a brillar con una luz fulgurante, y las visiones del pasado se desvanecieron en la penumbra. Las caras de las almas atormentadas parecieron suavizarse. Al final, todo se trata de soltar, al menos para avanzar, susurró una voz, posiblemente de su madre, de quien había sentido el amor aún en su claridad. La sombra se retorció, temiendo la luz que brotaba de Valeria. ¿Qué has hecho? No puedes salvarlo así, gritó, mientras la luz la envolvía cada vez más. Sé que mi amor es más fuerte que tus sombras. Te dejo ir, en vez de alimentar tu necesidad de control, le dijo Valeria. Entonces, como en un espectáculo mágico, la sombra comenzó a desvanecerse, como un espejo quebrándose en 1000 pedazos de oscuridad. Las risas de Lucas resonaron a su alrededor, cuando, repentinamente, el vacío se iluminó. La habitación ahora estaba vestida en un resplandor cálido, y las sombras se fueron. Lucas miró a su madre, y con lágrimas en los ojos, la abrazó, sintiendo aquella conexión intensa que habían recuperado. Lo logramos, mamá. Lo logramos. Valeria sintió que la paz inundaba su ser. Había derrotado a la sombra del olvido, enfrentándose no solo al pasado, sino a su propio miedo. Las memorias que había tejido en su corazón seguirían vivas, como fuego en el invierno. Siempre. Estaremos juntos, dijo con un susurro, mientras los ecos del pasado finalmente se convertían en susurros de aceptación. La verdad había tomado su lugar. No eran recuerdos perdidos, eran recuerdos de amor, una nueva historia comenzaba. En un último suspiro, sintió como el aire fresco entraba por las ventanas abiertas, como una nueva oportunidad que aparecía justo en el horizonte. Fuera, la colonia se encontraba en calma, repleta de vidas que continuarían, agradecidas por el poder de la redención. Con Lucas su mano, Valeria se dio cuenta de que el amor trasciende el dolor, y las sombras no tienen poder alguno ante la luz. Es hora de adelante, rompió el silencio. Juntos, caminaron hacia la luz del amanecer, dejando atrás no solo el terror, sino también la carga que habían llevado demasiado tiempo. En su corazón, había una nueva promesa, todos los miedos podían ser superados, y no solo eran las sombras, sino también el amor el que guiaba su camino. Valeria sonrió con esperanza renovada, ya no cosida por las deudas del pasado, sino por las memorias del amor que habían tejido en su camino hacia el futuro. Este es el momento de cambiar tu historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas disfruten de este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.